Al recibir la carta que la Madre Superiora había recibido el día anterior, Sor Beatrice se volvió hacia ella y le dijo: «Reverenda Madre, le ruego que acuda a la policía a la brevedad posible». Sor Magdalene, sentada en su escritorio, reflexionaba con detenimiento sobre la naturaleza de la misiva. No podía culpar a Sor Beatrice de estar asustada. La misiva en sí podría ser una sutil amenaza de muerte, pero el diablo estaba en los detalles. ¿Quién lo habría enviado? ¿Cuál era el fin de su cometido? ¿Qué había hecho ella en particular que pudo haber enojado a esa persona? Sin pruebas concretas, no podía acusar a nadie. Y aunque las tuviera, sabía que poco podría hacer para protegerse. Algunos de sus enemigos tienen amistades en las más altas cúpulas, y un paso en falso podría significar la ruina de una reputación que construyó con esfuerzo y dignidad. Mirando de reojo a la angustiada Sor Beatrice, suspiró con cansancio y le dijo: «Para acusar a alguien se requieren pruebas, y para obtenerlas debemos investigar por nuestra cuenta». Levantándose del escritorio, se acercó a la ventana. El paisaje del páramo en otoño le parecía idílico, con un verdor tenue, casi tirando a café. Sor Beatrice, quien no dejaba de mirarla con angustia, se preguntó de manera instintiva si el pasado que creían haber dejado atrás las había alcanzado. Había conocido a Sor Magdalene desde sus días en la lavandería de la Magdalena que se encontraba en Dublín. Fue la única persona en todo el lugar que trataba con humanidad y dignidad a las mujeres que ingresaban a esa institución. Conocidos eran los constantes encontronazos que tuvo con las autoridades de la institución en sí, siempre vocalizando su opinión de que las condiciones en las que eran sometidas las mujeres para ser redimidas eran atroces y que jamás coincidían con las enseñanzas de Cristo. Su marcha de aquel lugar causó un terremoto dentro de la institución. Varias mujeres, Beatrice entre ellas, reunieron el valor suficiente para marcharse de ese lugar a pesar de las amenazas que proferían las madres. Los siguientes 10 años fueron difíciles. El grupo empezó a dispersarse, con algunas marchándose a las Américas en busca de un futuro mejor y otras haciendo trabajos textiles con tal de sostenerse. Sor Magdalene daba vueltas y vueltas en las iglesias, buscando algún patrocinador que pudiera facilitarle algún lugar en donde pudiera establecer un asilo para mujeres. Al inicio del 11º año, una dama de Inverness le ofreció una ruinosa propiedad en las afueras de la ciudad, la cual estaba cerca de un pequeño pueblo, a cambio de una renta simbólica. La Madre Superiora no dudó en tomar la oportunidad. Junto con las 5 mujeres restantes del grupo, viajó a Escocia y se pusieron manos a la obra con la recaudación de fondos para su compostura y restauración. Fue así como el convento asilo para mujeres de Saint Gertrude tomó forma, abriendo sus puertas a mujeres de toda raza, estatus social y religión, haciéndola única en su tipo en todas las islas británicas. Por supuesto, semejante logro no estaba exento de envidias y enemistades, siendo estas provenientes de gente que encontraba insultante la idea de que una madre soltera y una prostituta merecían ser tratadas con la misma dignidad que una dama de la alta sociedad. Y ahí era donde se encontraba el detalle. ¿Quién querría a la Madre Superiora muerta? ¿Cuál era el motivo de semejante deseo? ¿Y quién saldría beneficiado de su muerte? Tras un momento de reflexión, Sor Beatrice comentó: «¿Podría preguntarle al cartero si ha visto a alguien sospechoso en Smithton? Quizás por allá encontraremos al misterioso remitente». «Ese sería un buen comienzo», contestó Sor Magdalene.
Sin embargo, debemos andar con mucho cuidado. No queremos alertarle. No sé ustedes, pero por lo que noté en la reacción de la Madre Superiora, me parece que son muy malas noticias, comentó la hermana Phyllis, mientras que ella y otras 3 novicias más se encontraban de pie junto a la ventana del salón en donde recibían su formación religiosa. Puede ser. La pobre mujer tenía el rostro demasiado pálido, señaló la hermana Ifigenia. ¿Ustedes qué dicen, chicas? Y Grain, con una mirada pensativa, contestó. Quizás era algún pariente enfermo de gravedad. Puede ser un pariente o puede ser algún asunto turbio, agregó Prudence. Recordemos que la Madre Superiora ha escondido aquí a varias mujeres que huían de las workhouses, de algunos burdeles de mala muerte o de matrimonios violentos. Tiene sentido. Quizás algún marido descontento fue a quejarse a la diócesis y de ahí que le enviasen una reprimenda, dijo Phyllis. Un ruido las interrumpió. Una de las religiosas había entrado a la sala con pasos presurosos. En su rostro se le veía una mezcla de preocupación y miedo, a lo que Prudence le preguntó qué sucedía. La hermana Joan, que así se llamaba la recién llegada, se les acercó y en confidencia murmuró: «Alguien quiere ver a la Madre Superiora muerta». Phyllis, Ifigenia e Igraine se quedaron en shock. Prudence, con interés, le preguntó si estaba segura de lo que había escuchado. Sor Joan aseveró: «Juro por todos los santos que es verdad. Yo misma las escuché detrás de la puerta después de llevarles el té. Sor Beatrice se va a encargar de realizar una investigación discreta. Cree que la persona que le envió la carta a la Madre Superiora aún se encuentra en Smithton. Para cuando lo haga, el sospechoso o la sospechosa se habrá ido a otro sitio», dijo Prudence con ironía. «¿Crees tú que fue una mujer quien escribió esa carta?», preguntó Phyllis. «Hay que considerar todo. Quizás alguien de la Leeson Street aún la resiente por haberse llevado con ella 10 mujeres». «¿Tan grande es su resentimiento que la quieren muerta?», cuestionó Igraine. Con seriedad, Prudence le contestó: «Créeme, hermana, hay gente que ha guardado en su interior el veneno del odio por años enteros y que no descansará hasta ver destruida la razón de su resentimiento». Eran más de las 10 cuando Igraine se encontraba en el lecho, con la mirada fija en el techo de la habitación y con la mente en estado de revolución. Las palabras que le dijo Prudence aún hacían eco en su memoria, como si fueran un espejo de las consecuencias que su decisión había acarreado desde el momento en que anunciara a su familia su firme intención de marcharse a un convento. Una decisión radical, quizás desesperada por evadir un matrimonio que ella sabía que sería más una condena que un final feliz. Pero había un detalle. Ella no estaba hecha para la vida monacal. Semejante revelación llegó tras una charla que sostuvo esa misma tarde con Sor Mary, la jefa de cocina, mientras ambas preparaban unas galletas de nuez. En medio de la plática con Mary, surgió el tema de los matrimonios infelices, de los hombres que tenían amantes y que veían a sus esposas como meras transacciones. Igraine le había contado todo sobre su antiguo prometido, el trato que recibía por parte de su casi familia política, de sus esfuerzos por obtener un reconocimiento de sus padres y de salir de las sombras de sus hermanas. El consejo de Mary fue franco. Ella debía elegir otro camino y luchar. Consternada, Igraine le preguntó por qué debía hacerlo. Mary fue franca. «Porque estar en 4 paredes te va a hastiar. No me lo tomes a mal, querida. No te juzgo por haber tomado la decisión de dejar todo atrás.
Al contrario, creo que fue lo más inteligente que has hecho. No obstante, pienso que tu camino es otro. Si yo fuera tú, le preguntaría a Dios, ¿cuál es ese camino que debes seguir? Porque siento que Él te mandó aquí no tanto para una vida religiosa, sino para comenzar de nuevo. Con un suspiro, Elaine se sentó en el borde de la cama, levantando la mirada hacia la luna, la cual brillaba en la bóveda nocturna como una emperatriz rodeada de su pequeña corte. Reflexionó con detenimiento sobre su predicamento. Comenzar de nuevo. ¿Cómo? ¿En dónde? No tenía los medios para marcharse a otro lado. Todo el dinero que tenía fue entregado al convento. Bien podría pedir prestado a la Madre Superiora o a alguien más, pero la idea de endeudarse le parecía terrible. Y ni hablar de retornar al hogar familiar. Si regresaba, tendría que admitir la derrota ante sus padres, quienes consideraban la decisión de abrazar una fe ajena a la suya como una fase temporal de rebeldía nacida del deseo de no casarse con Gordon. Si habían accedido a su petición fue gracias a la intervención del reverendo James Kent, pastor de la iglesia en donde se iba a casar con Gordon. Qué curiosa era la vida. El reverendo había notado que Gordon aún estaba enamorado de Sally, y el hecho de que Elaine haya tomado la decisión súbita de abrazar la vida monástica era la confirmación tácita de que aquel matrimonio podría resultar en tragedia. El clérigo no perdió ningún minuto. De manera persuasiva logró convencer tanto a la familia de Elaine como a los Oswald de retrasar la boda 1 año y medio, al mismo tiempo que le daba a Elaine la oportunidad de explorar la fe. Si ella lograba adaptarse a la vida monacal, entonces nadie tendría derecho de reclamarla. En caso contrario, ella tendría que regresar a la casa familiar y contraer matrimonio con Gordon, siempre y cuando éste no haya encontrado a alguien más en quien depositar sus afectos. No olvidaba las palabras que el reverendo le dijo antes de marcharse. Si ella no deseaba un matrimonio infeliz y la vida monacal al final no era lo suyo, entonces debería considerar terceras opciones.